El título para esta taller es La cruz usada como púlpito, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Si lo volviera a hacer, le llamaré diálogo y monólogo en la cruz. Usaré la Biblia, usaré un libro de Arrastía, Cecilio, un muy buen comentario y un libro en inglés que un amigo me lo envió de cuando le comenté que quería trabajar estos temas. Claro, yo no sé inglés, pero este varón de Dios me prueba y me mandó un libro en inglés y me sugirió cómo poder traducirlo. Así que sobre la Biblia y sobre 2 libros trabajaré para ustedes. Mi exposición estará en 3 partes. Una introducción al tema de la cruz, un análisis a las 7 palabras y lecciones para hoy. Lo primero que quiero mostrarle a ustedes los desafíos éticos de la oratoria o de la homilía bíblica. Esta tiene 5 elementos: la verdad, respeto, honestidad, pertinencia, calidad. Y espero, en los pocos minutos que voy a usar, instruir, hacer gustar el tema de la cruz, deleitar sus emociones y conmover su voluntad para que una vez más nos rindamos a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros con mi esposa en el pastorado, por muchos años, hacíamos un programa de domingo a domingo, desde la entrada triunfal al domingo de resurrección. A veces usamos el templo, algunas veces usamos las plazas y alguna vez donde vivíamos usábamos cerros o playas convocando al pueblo evangélico a celebrar la resurrección. Hay un autor que se llama Glenio Fonseca y tiene un libro, El Credo de la Cruz. He tomado algunas frases para este taller. ¿Esperar la Pascua para hablar de la cruz? ¿Tiene audiencia cuando hacemos estos talleres? Su rigurosa severidad para con la naturaleza del pecado provoca regularmente molestia en la audiencia. Dice este autor, Glenio Fonseca dice, la cruz no fue un accidente en la vida de Jesús. Tampoco no es un simple incidente teórico en la experiencia de los cristianos. La gran necesidad, agrega Fonseca, de la iglesia contemporánea es una predicación centralizada en la suficiencia de Cristo y en la eficacia de la cruz. No hay cruz suave ni crucifixión light. El mensaje de la cruz siempre será radical en su aplicación. La cruz fue tortura, no lucha. La lucha fue en el Getsemaní. ¿Sabe usted de la Urutú Cruzeiro? ¿Qué ha leído sobre esto? Me interesó y es por eso que se lo comparto a ustedes. La Urutú Cruzeiro es un ofidio con un aparente cruz en la cabeza. Es una serpiente, más sencillo, que en la cabeza tiene algo parecido a la cruz. Me llevó a decir lo siguiente: tener la doctrina de la cruz en la mente no resuelve nada. Muchos de nosotros cristianos hablamos correctamente de la palabra de la cruz, pero ella no tiene ningún significado real en nuestras vidas. Una cosa es saber teología de la cruz, que el Instituto Bíblico Buenos Aires tiene una materia espectacular, dirían los jóvenes,
Y otra bien diferente es conocer la experiencia real de la cruz en nuestra vida diaria. Me gusta esta frase, aunque un poco grotesca. El mensaje de la cruz no es una gorra de dormir, sino un estilo de vida. El drama del Gólgota no es uno común, intrascendente. Fue un drama escrito, montado y protagonizado por Dios. El Gólgota proclama la entrada de la verticalidad en la horizontalidad humana. ¿Ha escuchado usted este cántico, Un negro espiritual? Un cántico plantea estas preguntas. ¿Estuvo allí usted cuando crucificaron a mi Señor? ¿Estuvo usted allí cuando lo clavaron al madero? ¿Estuvo usted allí cuando el sol rehusó brillar? Desde el Instituto Bíblico le indicamos algunos elementos culturales. Usted puede entrar a YouTube y buscar The Mill Brother, Where You, sígalo leyendo usted, y va a escuchar este cántico, si bien está en inglés, el cántico que está en esas preguntas. Hay uno en español, ¿presenciaste la muerte del Señor? Y se los recomiendo que lo puedan escuchar. Hay uno que tiene el ritmo de country, muy bueno, y esto es cultura. Déjenme mostrar esto a continuación. Pascua es agitar la voluntad, sorprender la mente, golpear el corazón, punzar la conciencia, movilizar a la familia. Usted debe saber que si una familia tenía 5 componentes, podía buscar a 2 familias que sumaran 7 más y así hacer un grupo de 12. ¿Por qué decimos que Pascua es punzar la conciencia? Allí se recordaba no solo la liberación, sino el perdón de pecados. Josefo dice que en Pascuas en Jerusalén se llegaban a sacrificar 50.000 corderos. ¿Le agita a usted la voluntad? ¿Se ha sorprendido con los relatos cada vez más explícitos de los predicadores? ¿Golpea el corazón el saber que un hombre inocente murió por nuestros pecados? Esperemos lograr estos objetivos en estos talleres. Como nosotros fuimos pastores en la isla de Chiloé, ideamos un programa y le llamamos Oh Dios, sálvanos ahora. Y este era el cuadro que esperaba a la gente. La persona que lo pintó, lo sacamos de otro, pero la persona que pintó para ese escenario en un gimnasio deportivo en la ciudad de Castro, era tan impresionante el efecto de cómo la gente se veía en estado de oportuno socorro. ¿Ha escuchado usted la Vía Dolorosa? Le sugiero que busque en internet a Fiorella Berrios. Tiene un muy buen ritmo y algo más chispeante, La Vía Dolorosa, interpretada por Polo Negrete, y así usted va a enriquecer estos temas. Este taller, haciendo esta introducción, no será un compendio de estaurología, pero sí espero incentivarles a saber más de la cruz. Mire esa cruz. ¿Qué sabe usted? Hagamos un repaso kilométrico. La cruz está en el zodiaco, la cruz está en los libros apócrifos, la cruz está en el Antiguo Testamento, la cruz está en boca de Jesús mismo,
está en los evangelios, está en los hechos apostólicos, está en las cartas paulinas, está en las cartas generales, está en el Apocalipsis, está en los escritos patrísticos, está la cruz en los escritos de autores, escritores de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel del mundo, pero centrémonos aquí en Argentina. ¿Está la cruz en los predicadores de hoy? La cruz, esté donde estés, cualquiera sean las edades, la cruz llega de forma histórica, de forma pictórica, de forma poética, de forma profética, de forma práctica y de forma potencial. ¿Quiere usted saber más de esto? Transfórmese en un alumno regular de una carrera del Instituto Bíblico Buenos Aires y en algún momento se le explicará estos resúmenes que estoy preparando, que he preparado para ustedes. Mire esta placa, por favor. Mueva su voluntad, punce su conciencia, haga uso de sus estados emocionales. En 9 horas, en 9 horas del día viernes, se cumplieron 33 profecías. No tengo tiempo de explicarlas, pero me tomé el tiempo de resumir estas cosas en esta placa que voy a presentar a continuación. Mírela. 33 profecías, dichas con miles de años de anticipación en 9 horas. 3 palabras sobresalen de este misterio de misterios de la muerte de Cristo. La muerte fue natural, no natural, y voy a enfatizar que la muerte fue sobrenatural. Un estudio cuidadoso de las narraciones del Evangelio describen su muerte y proporcionan una prueba verídica de 7 elementos. Que nuestro Señor dio su vida, que no quedó impotente en manos de sus enemigos. Para eso habría que leer Juan 18, donde tenemos el registro de su arresto. Un grupo de oficiales de los principales sacerdotes y fariseos, encabezados por Judas, lo buscó en Getsemaní. Al acercarse a ellos, el Señor pregunta: ¿a quién buscáis? La respuesta fue: Jesús de Nazaret. Luego, Jesús, utilizando, creo yo, una referencia de la deidad, de la divinidad, responde con el clásico yo soy. El efecto fue sorprendente. Me gusta una frase. En cambio, se entrega a sí mismo en sus manos y es llevado, no conducido, como un cordero al matadero. Pasemos rápidamente a Mateo, el versículo más solemne para mí. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo explicaré con más detenimiento. Vamos a un tercer atención. Tengo sed. Esta, a la luz de su contexto, proporciona una maravillosa evidencia del dominio de sí mismo que tenía nuestro Señor Jesucristo. El versículo completo dice: después de esto,
sabiendo que Jesús ya todas las cosas estaban cumplidas para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Salmo 69, Salmo 22, lo que se llama la intertextualidad de la palabra de Dios utilizada por Jesús. La siguiente verificación está proporcionada cuando Jesús hubo recibido el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Estos son resúmenes de lo que en unos segundos más vamos a mirar. Entregó el espíritu. ¿Cuán exactamente estas palabras concuerdan con su propia declaración? Doy mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que de mí mismo. La singularidad de la acción de nuestro Señor se puede ver al comparar sus palabras en la cruz con la de Esteban agonizante. El primer mártir cristiano llegó al borde del río cuando dijo, Señor, recibe mi espíritu. Pero en contraste con esto, Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le estaban quitando el espíritu a Esteban. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, entregaba su espíritu. Creo que es importante fijarse en esas diferencias, en esos contrastes. Para la última, pasamos a los fenómenos que acompañaron. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra, las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos. Había pensado en los efectos de la crucifixión del Señor. Maravilloso. Poniendo todo esto junto, la entrega manifiesta de sí mismo en mano de quienes lo arrestaron, el llanto con voz fuerte, denotan su vigor retenido, el hecho de que él estaba en posesión plena e intacta de su mentalidad, evidenciando por el saber que todas las cosas ya se habían cumplido, la inclinación de la cabeza erguida, la entrega deliberada de su espíritu en las manos del Padre, el hecho de que ya estaba muerto, cuando los soldados vinieron a romperle las piernas, todo esto proporcionó pruebas de que su vida no le fue quitada, sino que la entregó por sí mismo. Y esto, junto con el rasgado del velo del templo, el temblor de la tierra, el desgarro de las rocas, la apertura de las tumbas, todo dan testimonio inequívoco del carácter sobrenatural de su muerte, en vista de lo cual estamos de acuerdo con el centurión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La muerte de Cristo fue única, milagrosa, sobrenatural. Esta está con un grupo, sea libre. Si yo estuviera en el culto con usted, claro que le invitaría a prorrumpir a Dios la gloria, con un aleluya, con un gloria a Dios o con un simple amén. Hasta aquí la introducción tema de la cruz. Placa siguiente, en la placa siguiente veremos algunas pruebas de las palabras. Palabras que nos dan a conocer las circunstancias que acompañaron a la tragedia. Palabras que revelan las excelencias del que allí sufrió. Palabras en las que está envuelto el evangelio de nuestra salvación. Y palabras
que nos informan del propósito, el significado, los sufrimientos y la suficiencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire esa placa, por favor. La cruz usada como púlpito. ¿Cómo es su púlpito, amado pastor? ¿Se contrasta con el de Jesús? Claro que sí. Aquí comienzo el tema a la cual usted fue invitado. Alguien dijo que el hombre es el lobo para el hombre. Y alguien dijo, dar un mar de materia en una gota de lenguaje, no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Dar un mar de contenido en una gota de lenguaje. Bueno, cuando termine, me calle, usted analice si fui capaz de dar un mar de contenido en una gota de lenguaje. ¿Se sabe las 7 palabras? ¿Las ha aprendido? ¿Las puede enumerar rápidamente? ¿Las ha leído con detenimiento? ¿Cuáles de ellas hablan de su persona? ¿Cuáles de ellas hablan de la obra de Jesús? Porque en estas 7 palabras, 7 frases, 5 diálogos, 2 monólogos, hay referencia a la persona de Jesús y hay referencia a la obra de Jesús. En un manual bíblico portavoz, el que lo escribe dice que hay 70 pasos en la vida de Jesús. El paso 70 va del cuartel al Calvario. No tiene que hacer esto, pero soy profesor. Varios somos profesores en el IVA y tenemos que hacer uso de la hermenéutica. A esa le agregamos lo pastoral, a esa le agregamos lo cúltico, a eso le agregamos lo litúrgico y lo carismático. Así que yo haré eso en estos minutos. Se dice que son 7 las frases. Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Las podría usted ordenar? La primera frase, ¿dónde está? ¿Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan? La segunda pregunta, ¿de dónde tiene el contexto o lo que yo le llamo la intertextualidad de la Biblia? Jesús dijo algunas frases, no porque a él se le ocurrió solamente, sino están basadas en el Antiguo Testamento. ¿Puede hacerlo? Bueno, yo le voy a ayudar. Sígame. La primera está en Lucas. La segunda en Lucas. La tercera está en Juan. La cuarta está en Mateo y en Marcos. La quinta está en Juan. La sexta en Juan. Y la séptima en Lucas. El saber esto no lo salva, pero lo hace más culto evangélicamente. Eso que está allí, hagámoslo más simple. Mateo y Marcos mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas relata las 3, la primera, la segunda y la séptima. Y Juan relata la tercera, la quinta y la sexta. De las 9 de la mañana a 3 de la tarde, en esas 6 horas, de las 33 profecías en la persona de Jesús, se cumplieron 7.
La profecía 27, la 28, la 29, la 30, la 31, la 32 y la 33. El Instituto Bíblico tiene una materia, Cristología en los Evangelios. Tómela y allí le van a enriquecer esta información. Se dice que Jesús en su vida, desde que nace, comienza su ministerio hasta que muere, hay 19 oraciones expresadas por boca de Jesús. De esas 19, 3, la 17, la 18 y la 19, la dijo en las 3 últimas horas. Y es interesante, amados, no sé cómo llamarle, alumnos, talleristas, conferencistas, que la 1 y la 7, o sea, la primera frase y la séptima frase comienzan con una palabra, Padre. Jesús nunca ignoró o dio la paternidad de Dios en relación con él. ¿Quiénes estaban? Los indiferentes del poder político, del poder religioso, la turba irreverente, estaba el impenitente y el penitente, los dolientes insustituibles, la multitud iletrada y los impresionables transeúntes. ¿Ha tomado tiempo para pensar la crucifixión en el arte? Yo usé algunas imágenes. Mírela, por favor. Estos son cuadros de pintores muy famosos. Yo lamento que a veces nuestra gente no tenga información del arte en relación a estos eventos. Pero le tengo una pregunta. ¿Puede usted mirar la cruz y seguir imperturbable? Creo que esto está siendo grabado y después usted lo podrá ver si así le interesa. ¿Puede usted mirar la cruz y seguir imperturbable? No, no, no puede seguir imperturbable. ¿Se acuerda la placa? Agitar, punzar, movilizar. Yo trataré de ser objetivo. Hablaré de un hombre no común. Hablaré de Jesús de Nazaret. No solo de Jesús histórico, sino del que vive, del que está viniendo. Esto es producto de la investigación, oración con iluminación. Estas son las 7 grandes frases. Repítalas, apréndasela de memoria si no la había incorporado. Las 3 primeras frases que Jesús habló, la primera es para sus enemigos, la segunda para sus amigos y la tercera para sus parientes. Le invito a seguir el esquema. La primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo le he puesto 2 títulos a cada frase. A esta primera, la palabra del perdón. Y he tomado prestado de Cecilio Arrastía, diálogo de perdón, un diálogo de intercesión. Aquí, en esta, vemos el cumplimiento de la palabra profética.
con una nitidez impresionante. Vemos a Cristo identificado con su pueblo. En esta frase vemos la estimación divina del pecado y su consecuente culpa. Aquí vemos la ceguera del corazón humano. Aquí vemos una hermosa ejemplificación de su enseñanza y el desafío a practicarla. ¿Perdonamos? Aquí vemos una gran y principal necesidad del hombre. Pero aquí también, en esta primera frase, vemos el triunfo del amor redentor. Si usted, por cuestiones de tiempo, no puedo explicar todo esto una por una. Van a ver que hay palabras en inglés, es que no me di el tiempo de traducirlas todas. Pero mírela, hágase la escena, visualice a Jesús en la cruz. Veámoslo. Está diciendo, no solo lo lea, le propongo que lo escuche, utilice su aparato auditivo. Imagínese escuchándole a Jesús, diciéndole, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí habla de hechos concretos y personas concretas. ¿Está pensando en Pilato? ¿Está pensando en Caifás? ¿Está pensando en el verdugo que azotaba sus espaldas? ¿Está pensando Jesús en el hombre que escupió su rostro? La segunda lección que quiero sacar, cómo Jesús enfatiza la relación personal con Dios. Por eso le llama Padre. Y una tercera lección para este taller es que en esa frase, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, he puesto en la pantalla para usted la función de abogacía de Jesucristo. Cristo es, será nuestro abogado. ¿Cuántas veces le habrá dicho a Dios, perdona a José? Ponga su nombre y disfrute el perdón en la persona y la obra de Jesús. Número 2. De verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le he puesto la palabra de salvación, pero hay un autor que tomé prestado para preparar este taller, Diálogo de la Restauración. Algunas verdades. Expresa su creencia que la retribución sería impuesta por un Dios justo y vengador del pecado. En esa frase hay una visión de la pecaminosidad. En esa frase hay un reconocimiento de la impecabilidad de Cristo. En esa frase hay un testimonio de la humanidad sin pecado de Jesús, pero también su absoluta deidad. Señor, acuérdate de mí. Una quinta verdad de esa frase es que creía
que Jesús era el Salvador, no futuro, sino presente. Una sexta lección de esa verdad demostró este hombre su fe en la realeza de Cristo. Él dijo, cuando vengas en tu reino. Y lo último, sugiero que este hombre no, no sé si tuvo tiempo de estar en una santa seminario, en un curso de discipulado, pero ahí en la cruz, este hombre, en esa frase, y lo que Jesús proclama es su segunda venida, cuando vengas. Apartó la mirada del presente hacia el futuro. Vio más allá de los sufrimientos, vio la gloria. ¿Cómo está usted en esa segunda frase? Algunas cosas que quiero resaltar. Aquí vemos lo maravilloso de la iluminación espiritual. Entiendo, amados talleristas, que el Espíritu Santo iluminó en un momento muy oscuro en la vida de un ser humano para que pueda ver quién era el que estaba al medio, Jesucristo. Hoy día sugiero también que se hace necesario que nosotros seamos luminares en una sociedad oscura. Aquí vemos el destino de los salvados al morir. Aquí vemos el anhelo del Salvador por la comunión. Cuando preparé esto, y déjeme decir algunas cosas de mi corazón. Hubieron días que me desperté a las 4 de la mañana, no porque no tenía sueño, sino esto que estaba preparando me despertaba. Y esto que está ahí abajo, si bien no es mío solamente, lo saqué de un libro que me envió un amigo que está en inglés, no está en español aún ese libro, que en esta oración, en esta frase dicha de Jesús, vemos el anhelo del Salvador por la comunión. Esto es lo hallo maravilloso, de donde estamos segregados, distanciamiento social. Jesucristo está pensando en que seamos más común, tener más comunión. La tercera frase, palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Yo le he llamado la palabra de afecto, pero también en ese libro que me enviaron, diálogo de la responsabilidad mutua. Me gusta algo. Su madre lo interroga en un momento dado. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Una versión dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con dolor. El hecho de que ella lo hubiera buscado apenado implica fuertemente que él casi nunca había estado fuera de la esfera de la influencia de sus padres. No encontrarlo a mano fue para ella una experiencia nueva y extraña. Por eso lo buscó con dolor. Revela la relación existente entre ellos en el hogar. La respuesta que Jesús le dio, cuando se le entiende correctamente, revela el honor que tenía a su madre. Campbell Morgan escribe lo siguiente:
es en gran parte una cuestión de encontrar el énfasis correcto. ¿No quieres? Como bien dice este autor, Campbell Morgan, fue como si hubiera dicho, madre, seguro que me conocía lo suficiente como para saber que nada podría detenerme sino los asuntos del Padre. La secuela es igualmente hermosa y descendió con ellos y llegó a Nazaret y estaba sujeto a ello. Hoy, este texto nos da un ejemplo de cómo los niños, los adolescentes, deben obedecer, estar sujetos a los padres. Aquí vemos desplegada la madre corazón, dice un autor. Ella es la madre del moribundo. El que agoniza en la cruz es su hijo. Ella fue quien primero plantó besos en esa frente que ahora está siendo coronada de espinas. Ella fue quien guió esas manos y sus pies en sus primeros movimientos infantiles. Sus discípulos lo pueden abandonar, sus amigos pueden abandonarlo, pero no su madre. En esta frase abarca el amor, el afecto, la gratitud, el respeto. Nadie o nada puede estar más lejos de la verdad indiscutible se dirige a los niños, porque en el orden de la naturaleza, los niños siempre son los pequeños primero. La conclusión de que este mandamiento pierde fuerza cuando se deja atrás la niñez, para mí, es perder al menos la mitad del significado profundo de esa frase. En esa frase vemos el cumplimiento de la profecía de Simeón. ¿Está pensando Jesús en el cuarto o en el quinto mandamiento cuando vemos aquí al hombre perfecto dando ejemplo para que los hijos honren a sus padres? Descubrimos aquí también una ilustración de la prudencia de Jesucristo. Aquí vemos que las relaciones espirituales no deben ignorar la responsabilidad de la naturaleza. Yo cuando inicio el ministerio conocí a un joven y a un hombre adulto. Venían siempre a orar al templo, hasta que un día la esposa de uno de los líderes de la iglesia me dijo, pastor, hable con mi marido. Me cortaron el gas, no tengo leña. Y él argumenta que no lo molestemos en su búsqueda espiritual. Cuando hablé con él, lo quise reorientar a que cumpliera sus responsabilidades. Se fue de la iglesia. No me arrepiento haberle dicho lo que le dije. Hoy tal vez lo diría con más gracia solamente. Aquí, en esta frase de Jesús, está ese valor. Aquí vemos también una necesidad universal ejemplificada. Los padres atendiendo a los hijos atendiendo a los padres. Así hemos mirado estas tres primeras frases. Para sus enemigos, para sus amigos, para su familia. Vamos a la cuarta palabra. Y a la hora novena.
gritó Jesús con voz fuerte: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le he llamado la palabra de angustia. He tomado prestado de Cecilio Arrastia, Diálogo de la desesperación. Déjeme decir algunas verdades primero. Dios mío, no es la proclamación de una derrota o de un derrotado. Es la solemne inscripción de un triunfo innegable. Estas son palabras de espantoso dolor. Son palabras de un patetismo inigualable. Estas son palabras de un profundo misterio, pero a la vez son palabras de la más profunda solemnidad. Compartiré con ustedes algunas lecciones. Aquí vemos la atrocidad del pecado y su salario, pero también vemos la santidad absoluta y la justicia flexible de Dios. Aquí, en esta frase, vemos la explicación de Getsemaní. Aquí vemos la inquebrantable fidelidad del Salvador a Dios. Pero gloria a Dios también que aquí podemos ver la base de nuestra salvación. Aquí, en esta frase, vemos la evidencia suprema del amor de Cristo por nosotros. Gracias por estar participando, siendo oidor y receptor de este taller. Puse estas dos frases para usted y para mí. Aquí, en la persona de Jesús, en la cruz de Cristo, hubo un grito de desolación que nunca te lo haga seco, mirándole a los ojos, nunca te suceda a ti. La segunda, aquí hubo un grito de separación, nunca experimentes el grado de separación. Sí, puede ser que usted ya tiene una experiencia de separación. La suya no es comparada con la de Jesús. Por eso quise recalcar esas dos grandes verdades. De acuerdo a la teología, hay 5 maneras de interpretar esto. Una, la unión natural y eterna de la persona, el Hijo en esencia. El nuevo lazo de unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Hijo, o lo que es lo mismo, la unión de la persona divina del Hijo con la naturaleza humana. Hay una tercera unión de gracia y voluntad, pues Cristo como hombre era un hombre lleno de gracia y de verdad. Y Juan atestigua: yo hago siempre lo que le agrada a él. Y de la boca de Dios Padre se escuchó decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o en quien me complazco. La cuarta, la unión de gloria, pues el alma de Cristo gozó desde el momento de la concepción lo que se llama en teología la visión beatífica.
Y la quinta unión le vamos a llamar la unión de protección, a la que se refiere cuando dice, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo. El grito, hasta ahí llego. Eso es todo lo que puedo explicar. Mi mente finita no logra entender la profundidad de esa palabra. Después de esto, la quinta, y cuando yo termine la quinta, continuará Adrián con informaciones que tenemos para ustedes. Así que estén atentos, por favor. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, dijo, tengo sed. El diálogo de la necesidad física. Tengo sed. Una palabra para ser atesorada en nuestros corazones. Una palabra que merece una meditación prolongada. Tengo sed. Están registradas solo por el evangelista Juan, y esta ocupa un lugar en su evangelio, no solo de la evidencia de su humanidad, sino también relucir su gloria divina. ¿Qué texto para un sermón? Es breve, pero amplia, expresiva. El creador del cielo y de la tierra con labios resecos. El Señor de la gloria necesita un trago. El amado del Padre gritando, tengo sed. ¿Qué escena? ¿Qué palabra es esta? Ningún bolígrafo podría describirla en su absoluto significado. Aquí tenemos la evidencia de la humanidad de Cristo. Aquí tenemos la intensidad de los sufrimientos de Cristo. Aquí vemos la profunda reverencia del Señor Jesucristo a las Escrituras. Aquí descubrimos la sumisión del Salvador a la voluntad del Padre. Aquí, este Cristo me enseña su capacidad de simpatizar con el pueblo que sufre. Aquí vemos una expresión de una necesidad universal. El hombre tiene sed. Yo guardaré silencio unos segundos desde, la cabina central de los estudios centrales de donde se está operando este taller. Adrián y quien le acompaña tienen algo que decirles a ustedes. Bueno, muy bien. Qué bueno taller. Gracias, José. En breve ya estamos continuando. Simplemente queríamos anunciarles nuestro programa en mayo. Nosotros tenemos como Instituto Bíblico Buenos Aires el mes que fue de inauguración del instituto ya hace casi 100 años. En el 2022 vamos a estar cumpliendo 100 años. Y por lo tanto comenzamos desde ahora a celebrarlo. Y queremos en este aniversario, mes aniversario, queremos tener un programa para ustedes y para todos aquellos que quieran invitar, donde cada sábado de mayo vamos a tener un encuentro, no va a ser un taller ni nada, sino que va a ser un encuentro donde vamos a estar invitando a personas
del IVA, que han pasado por el IVA. Ustedes imagínense que hace 100 años que el IVA está dando clases, así que son cientos de alumnos que han sido también disparados al mundo entero, porque hay muchos que han ministrado en distintas partes del mundo. Y queremos un poco tener esa reseña histórica y compartirlas también con ustedes. Va a ser de mucha bendición. También vamos a tener una fiesta programada para fin de mayo, donde también queremos que pueda ser parte. Eso va a ser ya para fin de mayo, el 29, todos los sábados. Va a ser a partir de las 10, como estos talleres. Así que a partir del sábado 1 tenemos nuestro primer encuentro, el 8, el 15, el 22 y el 29 cerramos con un programa de celebración de mes aniversario. Una fiesta vamos a hacer, obviamente va a ser virtual, y queremos invitarte, queremos que estés allí presente acompañándonos en esta celebración de mayo. También te cuento, seguramente muchos ya saben que están participando de las clases y de nuestra plataforma virtual. Estamos teniendo los programas y dando los programas ofreciendo de tecnicatura, las carreras de tecnicatura de liderazgo ministerial. Son 8 materias donde podés instruirte en materias como panorama de la Biblia, doctrinas fundamentales de la fe, disciplinas espirituales, historia de la iglesia, hermenéutica, gestión ministerial y liderazgo, consejería, romanos, y ya vas a tener un buen elemento para, si estás siendo parte de un liderazgo de la iglesia, o estás en la enseñanza, o estás queriendo nutrirte mucho más tu ministerio o tu conocimiento también para poder servir con excelencia. Entonces esta tecnicatura que te ofrecemos es básica, lo básico, pero va a ser de mucha edificación para tu vida. También podés seguir estudiando, haciendo 8 materias más, podés entrar en las diplomaturas. Ahí tenemos diplomaturas de fundamentos bíblicos y teológicos con 16 materias más, y ya tenés un diploma de 16 materias de Biblia y teología. Pero si querés seguir estudiando, también podés hacerlo, y podés hacer 8 materias más, y también estamos abriendo en este tiempo un bachiller en ministerio pastoral para pastores. Con 8 materias más hay un bachiller. O sea, estamos entregando un bachiller a pastores con 24 materias. Así que si sos pastor, es una buena oportunidad para poder seguir estudiando. Pero también si querés que te llamen licenciado, como lo llaman a José Fonseca, que es nuestro licenciado que está dando el taller hoy. Yo tengo el agrado también de poder tener ese título de licenciatura, pero tenés una licenciatura pastoral y ministerial también. Puede ser licenciatura en ministerio pastoral, y solamente con 8 materias también más podés acceder. O sea, un total de 30 materias podés acceder a una licenciatura si sos pastor o querés este tipo de licenciatura pastoral. Pero después tenemos las carreras teológicas, con el bachiller obviamente superior en teología, y podés seguir estudiando también la licenciatura en teología, que son carreras un poco más largas, de 32 hasta 40 materias, pero aquellos que se apasionan la enseñanza, o que les gusta también nutrirse, estudiar para poder enseñar y para poder estar bien preparados en el mundo de hoy, en cualquier ministerio que ejerzas, no solamente el pastoral, cualquier tipo de ministerio que ejerzas, podés seguir estudiando hasta la licenciatura en teología. Y luego, obviamente, tenemos los programas de superiores. Te cuento que en las diplomaturas también tenemos la diplomatura en
consultor psicológico cristiano. Y también tenemos diplomatura en misiones. Esta diplomatura en misiones ahora, en este mismo momento, nosotros estamos dando este taller, pero hay un grupo de estudiantes que están ahora mismo conectados desde nuestra plataforma, están conectados tomando esta diplomatura de misiones. Todas las diplomaturas son 16 materias. Y tenemos una diplomatura si sos maestro de escuela dominical o si te dedicas a la enseñanza de la iglesia. Tenemos diplomatura en educación cristiana. También estamos brindando una tecnicatura en asistencia a personas con discapacidad. Esta es una tecnicatura abocada a personas que tienen el llamado hacia la asistencia con personas con discapacidad. Estamos en esta unidos, asociados con Johnny and Friends, que tiene un ministerio internacional, y también con Extendidos aquí Argentina. Muy bien. Bueno, gracias por la atención de este breve comercial, estos breves mensajes. Vamos a continuar con la clase con nuestro profesor licenciado José Fonseca. Muchas gracias por la información. Mientras me habilitan la pantalla para seguir con las presentaciones, supongo que ahí estará. Déjenme decir algo a lo que Adrián agregó. Esto no está hablado en la mesa de programación, pero anótelo. El IVA en poesía. El IVA en poesía. Comience a escribir una poesía en relación al IVA por estos ya casi 100 años. 2. El IVA en canto. Escriba una canción, póngale música, puede ser solista, puede ser un trío, podemos llevarla a un coro. Tenemos una plataforma coral que de todos los seminarios en Buenos Aires solo la tenemos nosotros. El IVA en música. Tercero, el IVA en 120 palabras. ¿Puede escribir una narración biográfica del IVA? El IVA en poesía, el IVA en canción, el IVA en la narrativa. Habrá un premio, se lo aseguro. Le prometo que habrá un premio para los mejores, para la mejor poesía, para la mejor canción, para la mejor relato. ¿Le interesó? Comuníquese con nosotros y comiencen a mandar. Tienen que ser originales, inéditas. Muy bien. Vamos a la sexta palabra. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús, todo está consumado. Una versión dice, consumado es. Utilizando a estos dos libros que últimamente investigué, le vamos a llamar a esta la palabra de victoria. Me gusta la segunda que puse en rojo, diálogo del inventario final. Está en su casa, está tomando mate, salte, brinque, tírese al piso. De hecho, vengo de iglesias que viví esas realidades. La palabra griega es tetelestai. ¿Ah? La palabra griega es una sola. Es tetelestai. Esa palabra está terminado, consumado. Es una sola palabra en el original, pero en esa palabra está envuelto el Evangelio de Dios. En esa palabra está contenido el fundamento
de la seguridad del creyente. En esa palabra se descubre la suma de todo gozo y el espíritu mismo de todo consuelo divino. La palabra tetelestai no era el grito desesperado de un mártir indefenso. Tetelestai no fue una expresión de satisfacción que ahora se hubiera llegado a la terminación de su sufrimiento. Tetelestai no fue el último suspiro de una vida gastada. Entonces, ¿qué es? Déjeme explicarlo. Se dice que la palabra conlleva lo terminado, lo acabado. Era cuando alguien terminaba de prestar un servicio y volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea. Otros dicen que tetelestai era un término común en la vida comercial. Se pagaba una deuda, ese hombre quedaba libre y no la decía entre dientes, sino la gritaba. Tetelestai se usaba para encontrar el cordero perfecto para el sacrificio. Si está correcto lo que dice Josefo, que se sacrificaban en la época actual de Jerusalén unos 50.000 corderos y se demandaba que fuera lo mejor, si 50.000 eran los corderos, entonces habría un rebaño de unos 150.000. Cuando encontraban a la vista, al toque, de que ese cordero estaba perfecto, el hombre gritaba tetelestai. Yo lamento que en las películas que hemos visto, esta frase la ponen entre dientes, con la cabeza gacha. Yo me imagino al revés. Sabiendo el significado de tetelestai, usted que está ahí, yo también, no puede decirla entre dientes. Tiene que gritarla, tiene que levantar su voz. ¿Pero qué está terminado? ¿Qué fue terminado? Algunas cosas. Primero, todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a su muerte fueron consumadas. Todos los tipos y profecías. Estoy usando términos hermenéuticos. Haga con nosotros materia. Transfórmese en estudiante regular del Instituto Bíblico Buenos Aires y aprenderá lenguajes impresionantes, todos los tipos y profecías bajo la ley del Antiguo Testamento fueron consumados, abolidos, explicados. Tercero, toda obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo crucificado. Cuarto, todo el poder de Satanás y del pecado fue terminado para el pueblo de Dios sobre la cruz. Y quinto, no digo que sean estas 5, pero para este taller elegí estas 5. Toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo cuando Cristo murió en la cruz. Aquí vemos el cumplimiento cumplido de profecías que se le habían escrito antes de morir. Aquí vemos la destrucción ideológica del poder de Satanás. Está terminado. Aquí está la respuesta triunfal a la ira del hombre y a la enemistad de Satanás. Habla de la obra perfecta que se enfrenta al pecado en lugar del juicio. ¿Está terminado? ¿Lo cree usted? ¿Lo disfruta usted?
¿O está tratando de agregar algo propio a la obra terminada de Cristo para asegurar el favor de Dios? Todo lo que tienes que hacer es aceptar el perdón. Dios está satisfecho con la obra de Cristo. ¿Por qué no lo estás tú, pecador? En el momento en que crees en el testimonio de Dios acerca de su amado Hijo, en ese momento, todo pecado que hayas cometido es borrado y tú aceptado en Cristo. Hay una historia que la voy a tratar de parafrasear, pero quedará con ustedes. El agricultor trató de presentar a un vecino el Evangelio de la gracia de Dios y de explicarle que la obra terminada de Cristo era suficiente para que su alma descansara sobre ella. El carpintero persistió en que debía hacer algo él mismo. Así que un día el granjero le pidió al carpintero que le hiciera una puerta. Y cuando la puerta estuvo lista, se la llevó. Hizo arreglos para que el carpintero lo visitara la mañana siguiente. Y a la hora señalada, llegó el carpintero, se sorprendió que el hombre tenía un hacha afilada en su mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a agregar algunos cortes y trazos a tu trabajo, pero no es necesario que lo hagas. La puerta está bien como está. Hice todo lo necesario para ello. El agricultor no prestó atención. Levantando su hacha, cortó y cortó hasta que la puerta quedó completamente hecho pedazo. Mira lo que has hecho, gritó el carpintero. Has arruinado mi trabajo. Sí, sí, dijo el granjero. Eso es exactamente lo que estás tratando de hacer. Estás buscando anular la obra terminada de Cristo con tus propias miserables adicciones. Dios usó, dice la historia, esta lección objetiva. Me pregunto, ¿no es la iglesia también que está agregando adiciones a lo que ya Cristo terminó? Solo 30 años la iglesia comenzó a añadir. Leamos Santiago, leamos las cartas de Tesalonicense, que son las dos cartas primeras escritas del Nuevo Testamento. Hoy, déjeme decir, amada iglesia, que la iglesia tiene demasiadas añadiduras a la obra de Cristo. Espero haberme dado a entender y que el Espíritu le explique mejor a usted que lo de Cristo está terminado. De allí esa gran palabra, tetelestai, disfrútela. Vamos a la 7 palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, expiró, murió, dio el último suspiro. Le he llamado a esta la palabra de los contentos o el diálogo de la victoria. Me llamó la atención que esta frase se repite en el credo apostólico. Creció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al infierno. Esta fue la última expresión del Salvador antes de su expiración. Mientras colgaba de la cruz, 7 veces sus labios estuvieron en el habla. En manos encomiendo espíritu. Es digno de mención. Este clamor final del Salvador había sido pronunciado
por el espíritu de profecía muchos siglos antes de la encarnación. Me llamó la atención de algunas cosas que quise escribir para ustedes. En primer lugar, clamó, Padre, perdónales, una cita de Isaías. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La profecía del ángel a José. Su madre le dijo, mujer, ahí tu hijo, cumpliéndose así una profecía de Simeón. Había preguntado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tomado del Salmo 22. Exclamó, tengo sed, en cumplimiento profético del Salmo 69. En sexto lugar, el grito triunfante, consumado es, Salmo 22. Y luego, cuando ora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una cita del Salmo 31. Dígame, amado receptor, las maravillas de la cruz. La disfrutamos, la hacemos saber. Se dice que hay más de 60 frases que yo quiero recalcar algunas. Padre, cuán a menudo estas palabras estaban en los labios del Salvador. Algunos dicen que hay más de 60 veces esta palabra en boca de Jesús. Su primera declaración registrada fue, ¿no sabéis que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? En lo que probablemente fue su primer discurso formal en el Sermón del Monte, habla del Padre 17 veces. En el discurso final a los discípulos, o lo que algunos llaman el discurso pascual o del aposento, que se registra en los capítulos 14 al 17 de Juan, la palabra Padre se encuentra unas 45 veces. En el capítulo 17 de Juan, propiamente tal, la palabra Padre se repite 6 veces. Y ahora, hace un rato le dije, no solo la lea, imagínele escuchándole a Dios, a Jesús, perdón, diciendo estas palabras. Utilice su aparato auditivo. Y ahora, una vez más, vuelve a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí vemos la perfecta entrega de Cristo a Dios. Aquí vemos la absoluta singularidad del Salvador. Aquí, en esta frase, vemos la bendición de la comunión con Dios. Aquí, en esta frase, vemos el verdadero paraíso del corazón. Maravilloso fue en todo lo que hizo. Maravilloso fue en cada relación que mantuvo. Maravilloso era en su persona y maravilloso en su trabajo. Maravilloso fue en vida y maravilloso fue en muerte. Asombrémonos y a la vez adorémoslo. Me gustó esta frase. No me fue nada fácil traducirla en el sentido que el que la hizo, la hizo. El santo de Dios que ha estado próximo a la muerte tiene pocos pensamientos sobre su cuerpo. ¿Dónde será depositado o cómo será eliminado? Esto
lo confía en manos de sus amigos. Pero como cuidado siempre ha sido su alma, ahora piensa en ello y con su último aliento lo entrega a la custodia de Dios. No es, Señor Jesús, recibe mi cuerpo, cuida mi polvo. No, no, no es así. Pero sí es, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, esto es lo que me gustó, asegura la joya cuando se rompa el ataúd. El ataúd se rompió, la joya salió. Mírela en la siguiente manera. El ataúd, la tumba se abrió, la joya salió. Para los que estén interesados, entren a YouTube, conectate con tu misión, va a haber un título, Matés y reflexión, y el próximo lunes va a haber un video explicitado por mí sobre lo que declara la resurrección de Jesús. Mire esa imagen, sé que esto es una imagen, pero prefigura bastante bien esa frase. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Asegura la joya cuando se rompa la tumba. La tumba lo dejó libre. La joya salió. Hoy vive en millones, entre esos nosotros. Así estoy llegando a mi tiempo final. 7 palabras, 7 frases o 5 diálogos, 2 monólogos. ¿Habrá una octava frase de Jesús? Si usted respondiera sí, ¿cuál sería esa frase? Compártamela. Y alguna vez hacemos un taller. De las análisis a las 7 frases, 7 palabras, la tercera parte, e ir terminando mi exposición. ¿Qué lecciones para hoy? No voy a explicitar demasiado, solo los enunciaré nada más. Yo creo que de la cruz, las 7 palabras, las 7 frases, 5 diálogos, 2 monólogos, hay algunas lecciones para el liderazgo, al predicador, al consejero. Como van a haber otros talleres dictados por otros profesores, no quiero entrometerme en algunos temas, solo los voy a enunciar. Cuando miro a Jesús en la cruz, he pasado tiempo, harán unos 30 años que repetimos siempre nuevo algunos temas sobre Semana Santa. Sugiero 2 lecciones: equilibrio psíquico-moral y equilibrio psicofísico. Reitero, no voy a entrar en explicaciones, pero mientras viajé, sigo teniendo contactos por Zoom, por Meet y otros medios. Amado líder, ¿cómo es tu equilibrio psíquico-moral? ¿Cómo es tu equilibrio psicofísico? Piénsalo. Y me atrevo a decir, ¿por qué puse esto? Porque estamos siendo testigos de liderazgo muy desequilibrados. 2. ¿Cuáles serían las lecciones al predicador de hoy? No haré un tema de homilética, solo voy a enunciar un principio. Cuando uno lee lo que Jesús dijo
lo que habló, el diálogo y el monólogo, uno nota la intertextualidad de la Biblia. Cita Salmos, cita Isaías, libros del Antiguo Testamento. Hoy día, ¿en qué usted está basando los mensajes? Hay de los púlpitos mucho mensaje humanizante. Estamos repasando al Cristo resuelto en la cruz. De ahí surge que los mensajes que deben estar en los púlpitos deben estar basados en la intertextualidad de la Biblia. ¿Cuáles serían las lecciones para el consejero o a los consejeros? Los que me conocen en clases presenciales, y cuando digo algo que puede ser ofendiente, les digo, tíreme un beso. Y yo a veces le tiro un beso a mis alumnos. Una lección del Cristo crucificado, como consejero que somos nosotros hoy día, es que no seamos verborrágicos. Lea las 7 frases de Jesús y piense, usted es consejero, usted dice usted tener el ministerio de la consejería, dice usted tener el don de la consejería. Discúlpeme, tíreme un beso, no sea verborrágico, porque Jesús no fue verborrágico en la cruz. Tengo una placa para ir terminando. En lo que puede uno mirar de la cruz es que encontramos sentimientos problemáticos, conductas problemáticas, pensamientos problemáticos. Y Jesús utiliza el estímulo, la exhortación y el esclarecimiento. ¿Quiénes serían hoy día los agentes para personas con sentimientos problemáticos? El consejero, usted, debe saber estimular a los sentimientos bíblicos. Y creo que eso lo pueden hacer muchos de los miembros de la iglesia. Aquellos que tienen conductas problemáticas, el procedimiento del consejero o la consejera es la exhortación, porque tiene que cambiar de conductas problemáticas a conductas bíblicas. Aquí sugiero, no todos los miembros, algunos que han sido dotados con herramientas adecuadas. El tercero, de pensamientos problemáticos, el procedimiento es esclarecimiento. Aquí, unos pocos, porque para estos hay que utilizar liberación, sanidad. Sugiero entonces que desde la cruz, para los que están en consejería, saquen esas lecciones. Déjeme, sin entrar en grandes explicaciones, Jesús entró a la cruz y salió de la cruz. ¿Usted es consejero? Sepa entrar, sepa salir. Y no olvide nunca que el buen consejero remenda redes, vuelve el hueso a su lugar y prepara la tribulación para echarse mar adentro. De la crucifixión de Jesús, algunas lecciones
para los consejeros de hoy. Quiero ir terminando lecciones para hoy. El manejo del estrés. ¿Es posible estudiar el estrés de Jesús? Como en los 114 personas que se registran participando, siendo receptor, a lo mejor yo tengo gente que sabe mucho de esto. Jesús, persona tipo A, Jesús, persona tipo B. Si tiene algún material de esto, compártalo conmigo, porque un próximo taller será el manejo del estrés. No sé cuándo, porque eso tengo que hablarlo con mi equipo. Pero hoy día tenemos mucha gente estresada. ¿Se puede tomar a Jesús modelo del manejo del estrés? Les sugiero lo siguiente. Digo que sí. ¿Cómo lo hizo Jesús para manejar el estrés? Anoté algunas cosas. Tener en claro la misión por la cual se encarnó. Tener en claro la misión por la cual se encarnó. 2. En la vida de Jesús utilizó lo que se llama disciplinas espirituales. Usó 3 de varias, pero las que me gustan a mí. Usó la disciplina del silencio. Hoy día tenemos la cultura del ruido, y un ruido ensordecedor en su templo. No me diga que no. Jesús usó el silencio. Jesús usó la meditación. ¿Usted ha leído las oraciones de Jesús? Léala. Y se va a llevar una terrible sorpresa. ¿En qué están centradas nuestras oraciones? ¿En qué están centradas las oraciones de Jesús? Una tercera elemento que Jesús utilizó para manejar el estrés, yo le puse ahí red social afines. Hombres y mujeres que tenían afinidad con él. La red social que usted maneja, ¿son afines a ustedes? Carácter. Otra cosa que Jesús utilizó para el manejo del carácter, del estrés, fue su carácter. Valores conductuales. Jesús utilizó los 10 mandamientos como sus valores conductuales y la respuesta es sí. Otro elemento que Jesús manejó para el manejo del estrés fue el perdón. Y un elemento para el buen manejo del estrés, la fe. Usted ve que hay 2X, eso es para que usted agregue lo que usted cree que debe agregar para el buen manejo del estrés. Hay una revista que se llama Salud y Vida. Mientras estoy hablando, va a cumplir 113 años. Habían una costumbre, una vez al mes, para los seminaristas del Instituto Teológico Temuco de la Alianza Cristiana y Misionera Chilena, venía un pastor a darnos un bosquejo para que lo predicáramos en los siguientes fines de semana. No quiero ser egoísta. Sergio Limpe vino un sábado, hace más de 20 años, y nos dio este bosquejo. Hasta el día de hoy, yo lo uso.
se lo comparto, sin explicación. La cruz subraya dos aspectos de responsabilidad y actividad humana: Dios y el prójimo. La cruz indica dos dimensiones de realización humana, vertical y horizontal. La cruz da cuenta de dos fuerzas que polarizan la acción humana: el bien y el mal. La cruz proclama los dos elementos constitutivos del ser humano: espíritu y materia. Por supuesto, yo le he compartido el bosquejo. Las explicaciones me las reservo. Usted pídale al Espíritu Santo que le ilumine esos contenidos. Voy terminando y después, una vez que yo termine, Adrián estará atento para dar por terminado este taller. Seguramente usted tendrá preguntas. Por ahora, haga las preguntas, no habrá respuesta. Mire esa cruz, por favor. Mírela, esos cuadros son de dos pintores muy famosos. Mírela. Y voy terminando con 4 palabras. Convirtámonos a Él. ¿Se ha convertido usted a Jesucristo? Este es el momento que usted haga esa decisión. Conviértase a Él. ¿Nos hemos convertido a Él? Sí, sin duda alguna. ¿Estamos unidos a Él? Recuerde que dije que la cruz no es un incidente en la vida nuestra. No debe ser un incidente. Unámonos a Él. Adorémosle. Sé que muchas iglesias, ayer participamos con mi esposa de un momento familiar, recreativo, con 2 matrimonios amigos, pero en la tarde hice un zapping por Facebook y muchas iglesias, muchos de ustedes, se unieron para adorarlo. Mañana, sé que no podemos hacerlo. Yo motivaba desfiles, las iglesias de la ciudad convergían en una plaza central para adorar al Cristo resucitado. Esperémosle. Jesús está viniendo. Esté a la expectativa para encontrarse con Él. Espero que, si bien he sido honesto, trabajo para el Instituto Bíblico Buenos Aires y eso demanda ser hermenéutico, eso demanda ser exegético, eso demanda profundidad, pero también utilicé elementos pastorales, litúrgicos y cúlticos. Gracias por estar ahí. Quedamos para un próximo taller con algún otro expositor. Muchas gracias. Dios los bendiga.